¿Y tú qué? ¿Qué has hecho hoy? Fui a la entrevista, ¿no te acuerdas? Ay, sí, es verdad, se me había olvidado. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue? Pues no estoy muy segura, pero creo que bien. Quedaron en llamarme. Seguro que te salió genial. ¿Qué te parece si friego los platos? No, déjalo. Lo hacemos mañana. ¿Vamos a ver una peli? ¿En serio? Sí, sí. Vamos. Vale. El café... el pan... Le hago 2 o 3 tostadas. 3. Que me he levantado con hambre. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que quiero 3 tostadas. Me ves haciendo el desayuno y ya estás pidiendo, ¿eh? Bueno, si me preguntas tendré que contestarte, ¿no? Pero si no te he preguntado nada. Sí, que lo has hecho. ¿Qué cuántas tostadas quería? Sí, Sí, seguro. sí. No hay ni un plato limpio. Ya habíamos quedado en que os lavábamos hoy, ¿no te acuerdas? ¿Cómo lo haces? ¿El qué? Leerme el pensamiento. Con los cascos puestos, ¿qué va a escuchar? Acabo de escuchar eso, ¿eh? Lo de los cascos. ¿Cielo? No. No. No puede ser. Hablamos mentalmente. ¿Tenemos? Telepatía. Clara, ¿me oyes? Alto y claro, como si estuvieses aquí. Me sorprende que te pueda escuchar desde la calle. Es que nuestro amor no entiende de barreras. Ya, es increíble. Yo estoy terminando de hacer la cena. ¿Cuándo llegas? En media hora estoy allí, cielo. ¿Y eso? Bueno, me quedé hablando un rato con Víctor. Pues ya podrías haberme avisado de que ibas a tardar. Que además solo tienes que pensarlo. La cena ya está casi lista. Bueno, me daré prisa, pero no te enfades, ¿vale? Es que estuvimos hablando del giro temporal medio y del giro temporal superior. ¿Sí? Que son las partes Hola, que Natalia, se soy encargan Marcos, del de procesamiento Astela. léxico, semántico y morfosintáctico. ¿Podrías darme un respiro? ¿Te pillo mal momento? No. Dime. Vale, mira, verás, les enseñé tu currículum, ¿Me pero es que estás no he podido hacer escuchando? nada al Esto final. puede tener De que ver verdad, con lo siento. nuestro, ¿eh? Clara, ahora no. ¿Y eso? ¿No por qué? Pues que ¿Qué tienes un pasa? muy buen currículum, pero que te falta experiencia. Cielo. Clara, que no puedo hablarte. O pensarte, como se diga esto. ¿Natalia? Perdona. Vale. Gracias, de todas formas. Nada, gracias a ti. Lo siento. Natalia, Chao. Chao. ¿estás ahí? Oye, ¿te pasa algo conmigo? A mí. Sí, a ti. ¿Por qué me ignoras? Yo no te ignoro, pero te dije que pararas. Ya, Natalie, te hice caso, pero no me diste ninguna explicación. Clara, por favor, no empieces. No empiezo, no, Natalia, es que siempre haces lo mismo. Y pretendes que adivine lo que piensas. ¿Sabes con quién estaba hablando por teléfono antes? Con Marcos, el que me entrevistó. Pues podrías haberme avisado, que solo tienes que pensarlo. Es que lo sabía que iba a pasar esto. ¿El qué? Que este poder, o lo que nos está pasando, nos iba a joder la relación. Deberíamos dejar de utilizarlo. Natalia, esto nos pasa desde siempre. Es culpa nuestra. En vez de hablar las cosas, nos callamos y luego discutimos. Eso es lo que pasa. No, la culpa la tiene la mierda telepatía esta que no hemos elegido. ¡Natalia! ¡Pero espera! ¿A dónde vas?